Hasta hace unos días Hong Kong fue tendencia, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Esto fue debido a que el gobierno de Pekín puso sobre la mesa una polémica ley que según los hongkoneses atentaban contra su libertad. Todo esto fue muy grave de cierta forma, ya que hasta los Estados Unidos decidieron intervenir diciendo que si China no le echaba un paso atrás a esta ley, definitivamente iban a imponer sanciones. Sin embargo, ¿por qué? Sabiendo que China es un país con mucha censura, donde incluso Twitter, Facebook y los servicios de Google no existen, ¿por qué pasa esto? Ya que en teoría los chinos podrían estar muy reprimidos. Todo esto pasa porque en China existen las regiones administrativas especiales, y son dos, Hong Kong y Macao. Para empezar, estas dos regiones se rigen por el sistema capitalista, a diferencia de las demás provincias donde el sistema comunista es aplicado. Por obvias razones, el gobierno de Pekín no debería entrometerse ni en Hong Kong ni en Macao, pues estas gozan de una libertad política, teniendo un sistema multipartidista, que aclaramos, no existe en la China continental, un libre mercado y comercio exterior, propiedades privadas y un verdaderamente largo, etc. Ahora entendemos un poco más de las protestas en China. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué existen las regiones administrativas especiales? Y de cierta forma, ¿estas alguna vez pertenecieron a China? ¿Siempre han pertenecido o es nuevo o son un territorio anexado? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué tuvo que pasar como para que éstas se salvaran del comunismo que se vivió en China y que según ellos se sigue viviendo? Todo esto tiene respuesta. Quédate conmigo con el ajolote malvado que vamos a empezar. Todo esto tiene su origen a inicios de los 1800. Aún eran tiempos coloniales y el Imperio Británico iba en expansión. Como sabemos, China era rica en porcelana, seda y lo más importante para los ingleses, el té. A pesar de todo esto, a los chinos no les interesaba vender su té a los ingleses, así como no querían recibir algo más de Inglaterra. Ante la negativa de los chinos, los ingleses empezaron a contrabandear opio, que había sido prohibido desde 1729. Así, desde colonias en la India llegó opio hasta China, con el objetivo, obviamente moralmente cuestionable, de drogar a los chinos, y tuvieron éxito. Entre 1796 y 1804, China sufrió la rebelión del Loto Blanco, que agotó las reservas en plata del imperio. Entre 1804 y 1820, una serie de disturbios hicieron que la plata se volviera extremadamente necesaria para el imperio. Mientras esto pasaba, el mercado chino se vio brutalmente invadido por los británicos. En 1838 se comisionó a Lin Se-tzu para erradicar el narcotráfico de opio. Lin Se-tzu era conocido por ser un incorruptible, por tener una alta moral y muchas cosas más. Nada más llegar a Cantón, una de las zonas más afectadas por el tráfico de opio, le redactó una carta a la reina Victoria en la que expresaba su rechazo por el tráfico de opio y de la dudosa moral del Imperio Británico. En 1839 se arrestaron a traficantes chinos y británicos, se destruyeron casas del opio, se decomisó todo el opio y se terminó prohibiendo totalmente el opio en China. En respuesta a esto, el Imperio Británico mandó una flota de ataque que destruyó a la muy débil e inferior flota china. Este suceso se le conoce como la Primera Guerra del Opio y terminó el 29 de agosto de 1842 con el Tratado de Nankín, en el cual China se comprometía a pagarle a los ingleses $21,000 en plata, abrir el comercio a los puertos de Shanghái, Amoy, Ningwu, Fuzhou y Shamian. Pero por sobre todo, China cedería la isla de Hong Kong a los británicos. Hong Kong recibió migraciones masivas de toda China y Europa. Además, en China continental aún había resistencia al opio británico. Todo esto terminó desatando una segunda guerra del opio en 1856, en la cual se unieron ingleses y franceses contra los chinos. Y se podría decir que para los chinos fue peor, pues el caos les llegó hasta Beijing. En octubre de 1860 se terminó todas las guerras del opio con el Tratado de Tianjin, el firmado en la Convención de Pekín. Este tratado estipulaba que se tenía que quemar el Palacio de Verano, que China tenía que legalizar el comercio, el tráfico
y el consumo de opio, y por sobre todo China cedería la península de Kowloon. Sin embargo, la sobrepoblación y el rápido crecimiento provocó que los británicos le exigieran más territorio a China. En 1889 les fue cedido, aunque en un pacto de renta gratuita por 90 años. Hong Kong parecía ser una colonia pacífica, hasta que en 1941 Japón la invadió. Aunque un ejército de voluntarios fue creado para luchar contra los nipones, Hong Kong fue finalmente invadida el 25 de diciembre, y de hecho a este día se le conoce como la Navidad Negra. Las ocupaciones niponas de toda Asia son un tema bastante fuerte, y se podría decir que terminaron devastando buena parte de Asia. Sin embargo, como sabemos, el eje del que pertenecía Japón terminó perdiendo en 1945. Poco a poco se restauraba la colonia hongkonesa y sirvió de refugio para los chinos que escapaban de la recién proclamada República Popular China de Mao Zedong. En 1950 estalló la Guerra de Coreas, que si gustan verla aquí en el canal se las voy a dejar aquí una etiqueta o acá abajo en la descripción. En fin, el punto es que Hong Kong, al ser propiedad de Gran Bretaña, sirvió como base para las potencias de Occidente, que tenían ahí sus bases. Mientras tanto, para los años 80, China ya no era un país explotado y humillado. Había crecido exponencialmente, teniendo más presencia global y pudiendo negociar la soberanía de la colonia británica. Además, faltaba poco para el final del Tratado de los 90 años de soberanía inglesa en Hong Kong. China exigió el regreso de toda la región. Sorpresivamente, los británicos aceptaron el 1 de julio de 1997. A pesar de eso, China tuvo que aceptar el término dos sistemas, un país, en el cual se le reconocía a Hong Kong su autonomía política y económica, cultural y demás. Se reconoció un sistema multipartidista existente en Hong Kong, y China continental se tendría que hacer cargo de la seguridad de Hong Kong. Esto debería ser así por 50 años, o sea, aproximadamente hasta el 2047. Por otra parte tenemos a Macao, el cual tiene una situación similar con Hong Kong. Macao era algo similar a Hong Kong, solo que esta región fue ocupada por los portugueses en 1556. En 1670 se le empezó a pagar tributo a los chinos por la presencia en el territorio. Sin embargo, las dos guerras del opio fueron una sutil forma que tuvieron los portugueses para poder suspender el tributo. Realmente esta colonia fue pacífica, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, donde la neutralidad portuguesa en el conflicto ocasionó que Macao no fuera ocupada, como sí lo fue Hong Kong y China continental. Al igual que en Hong Kong, varios chinos escapaban a Macao, ya que no querían estar parte del régimen de Mao Zedong. Sin embargo, a diferencia de Gran Bretaña, Portugal no tenía el sustento como para poder seguir con la colonia, por lo que intentaron regresar a China dos veces, una en 1967 y la otra en 1974. Sin embargo, China no la quiso de regreso, pues consideraba una aberración que existiera una ciudad capitalista en un país severamente comunista. Tras la muerte de Mao Zedong y el ascenso de Deng Xiaoping y las reformas que se dieron en ese periodo en China, se recuperó el estatus global. A la par que se recibió Hong Kong de los británicos, Macao fue recibida el 29 de diciembre de 1999, volviéndose la segunda región administrativa de China. Actualmente, Macao no tiene tantos problemas de política con China continental, el cual no es el caso de Hong Kong, pues en años recientes los hongkoneses han venido luchando por su independencia y libertad de China. Todas estas protestas terminan violentamente. A pesar de que estas dos regiones son autónomas, existe una pequeña isla que se autoconsidera un país diferente de la China continental y que a su vez la China continental reclama como un territorio suyo, y que esto ha dado muchos, pero muchos problemas con todo el mundo.
Y cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Crees que estas dos regiones deberían ser parte totalmente de China? ¿Crees que incluso deberían independizarse y ser países por sí mismos? ¿O consideras que está bien que exista el término dos sistemas, un país? Ya que realmente los dos sistemas engloba a Hong Kong y a Macao y la otra a la China continental. Quiero leer sus opiniones, déjenlas en los comentarios y muchas gracias por ver el video.